Bueno, entonces ahora sí, esa cantidad de, ¿ves? 4,7 se escucha, a veces no. Bueno, buen día, ahí está, 251. ¿Cómo les va? Sí, cerra. Gracias, hijo. Bueno, vamos a largar finalmente. ¿Cómo andan? Ya perdimos a todos en la transmisión, a todas. Vamos con Beautiful. ¿Mm? La verdad, gracias Iñaki, porque sin el Iñaki estamos todos incomunicados. Bueno, por lo menos en esta casa. Les decía, yo directamente voy a empezar dándoles un poco el marco de por qué está puesto Beautiful en esta parte del curso. Si nosotros... Hola Teli, ¿cómo va? Che, disculpen la demora, pero desde las 11 que estaba intentando poner con audio y no salía. Les decía, eh, suspendimos una vez por cuestiones familiares y acá estamos, pero parece que estaba complicado que vieran, eh, que nos comunicáramos con Beautiful. ¿Cuál es el sentido de que esté Beautiful? Tiene un sentido que es bastante claro y que podría uno decirse que hay como dos o tres cuestiones que vamos a analizar. La primera, fíjense que respecto a las anteriores, y las anteriores también sería Babel, aunque no la hayamos visto. Bueno, es la primera película que la escribe sin su coequiper original. ¿Eh? Él la escribe esta película con dos autores argentinos. Y eso marca una diferencia en la forma de narrar. ¿Eh? Fíjense que en la forma de narrar es una narración lineal, es decir, nosotros, excepto la primera y la última escena, que es la escena que lo vemos en la nieve, ¿m? Donde él escucha de boca de su padre, porque después nos enteramos que en realidad es su padre, esto de que los búhos suelen tener un como un buche de plumas y que los escupen y aparece un búho o una lechuza, no sé distinguir, muerta en medio de la nieve. Nosotros al inicio, eh, oh, la China querida, no tenemos muy claro bien qué, pero después nos cierra absolutamente que esa escena tiene que ver con el momento de la muerte de él. Y tanto en la vida como en la vida que tiene con sus hijos, como en la vida onírica o en esta vida en la muerte, el tema por excelencia obviamente es la paternidad. ¿M? Y los duelos mal elaborados de la paternidad, ¿no? Hay muchísimas formas de abordar los textos, ¿no? Hola Nora, muchas formas. Y cuando digo muchas, es que nosotros podríamos tomar Beautiful desde la multiculturalidad, ¿no? Es decir, qué pasa con los chinos, con los africanos del norte, digamos, qué sucede con los europeos, ¿eh? Habría todo un texto de corte sociológico y ahí vamos con lo del anillo, tal cual, Josefina. Y podríamos también concentrarnos en lo putrefacto que está el mundo de las migraciones, ¿no? Fíjense que a diferencia de, no sé, Woody Allen o de el mismo, eh, digo, el mismo Woody Allen y también Pedro Almodóvar muestran Barcelona de una manera bella, ¿no? La Barcelona como turística está horrible, es sucia, es como clandestina y además se muestra todo el tiempo la velocidad, la violencia urbana, ¿no? De la policía hacia los senegaleses, del trabajo en negro y paralelo en la construcción, de la sordidez de las fiestas electrónicas, pero eso no va a ser el tema que nosotros vamos a abordar. Como dice la José, todo el tiempo, si ustedes escogen mirar la peli
y si se detienen un minutito van a escuchar que las palabras que más se dicen, ¿no? Que las palabras que más se dicen es papá e hijos, ¿m? Papá e hijos, ¿m? En casi todos. Los hijos, la niñez, y el tema de él como padre, ¿no? Vamos a hacer una especie de recorrido bastante lineal, para no perdernos. Hola Marta, bueno, me alegro que me estés escuchando, porque perdimos varios el audio. Ese recorrido más lineal implica que nosotros lo encontramos a él en el momento en que se muere y casi que toda la película es una preparación de su legado, ¿no? Y a mí sí me interesaba verlo porque seguramente ustedes han visto con Gastón o conmigo o en otras oportunidades mucho de lo que es la generatividad, entendida en muchos de los casos y con las películas como un esfuerzo excepcional, absolutamente amoroso y casi que les diría una perspectiva romántica de la generatividad, ¿no? Desde Cinema Paradiso hasta nada, Luna de Avellaneda, bueno, en muchas ocasiones donde el esfuerzo por guiar a otra generación, por dejar un legado mejor, está hecho sobre la base de una construcción de mucha salud mental, les diría, y de mucha construcción personal, ¿no? Acá me parece muy interesante que la película empieza contando la muerte, la despedida de un padre joven respecto de su padre aún más joven, que es el que debió partir a México y él jamás conoció, porque el padre partió y murió cuando él estaba en el vientre de la mamá, y ahí viene lo del anillo, que le dice que lo tira la mujer Marambra, creo que se llama la mujer, un nombre muy raro, Uxal y Malambra, la verdad con esos nombres no pueden tener una vida muy feliz. Falta que se llamen Hansel y Gretel, los hijitos. Pero está contado un poco las vicisitudes como de los Hansel y los Gretel, que sería Ana y Mateo, que son los chiquillos, ¿no? Porque todo el afán de González Iñárritu está puesto en la construcción de una figura del padre, que es una figura que es difícil de salvarla, pero todo el tiempo él intenta y trata de cuidar y de proteger a su progenie y a la progenie de las otras mujeres sin padres, ¿no? Que sería Lili, la chinita que le cuidaba los chicos, que lamentablemente muere junto con todos los otros que estaban en una condición de esclavitud, y el bebito de la eh, rara como ella, tal cual, y el bebito, hola Nidia, y el bebito también de la chica senegalesa, ¿no? Entonces, digo por qué, para que no nos enrollemos mucho en el diálogo, porque quizás les debe haber costado mucho escucharlo, porque el tema no está en los diálogos. Hay pocos diálogos en realidad, que son los que tiene él con Beatriz y los que tiene él con Marambra, que con ella es, con su esposa, es si puede salir del alcoholismo, si puede dejar o internarse en una clínica, que finalmente lo que consigue él, aunque ella le es infiel con el hermano, es como que en algún punto va a estar internada. Y todo el tiempo, si ustedes lo recuerdan o si no se los recuerdo yo, hay factores motivacionales con la generatividad que es buscar trascender, ¿m? Trascender la propia muerte. Y cuando digo trascender la propia muerte, es qué va a quedar de nosotros cuando nosotros no estemos, ¿no? En la mayoría de las vidas tenemos tiempo suficiente, y cuando digo tenemos tiempo suficiente, suficiente para invertir en cuestiones generativas y suficiente también como para andar y desandar algunos errores vinculados a la eh, paternidad y a la maternidad, ¿no? Entonces puede que la vida sea un largo aprendizaje
para guiar a las otras generaciones, ¿no? Los diálogos son bajos, totalmente de acuerdo, son pocos, y en realidad ese estilo no solamente es que la película sea española, que cuesta escuchar, sino que no está en los diálogos, sino que está en la acción, ¿no? del protagonista, de Uxal, en todo el tiempo estar tratando de resolver y tener dinero, ¿no? Es decir, comunicarse con los muertos y le dice Beatriz que ese es un don que se le ha dado sin coste y no debiera cobrarlo, tratando de cobrar la colocación de los empleados chinos, ¿no? En la construcción, de los obreros de la construcción, tratando de hacer que no vendan o, entre comillas, cuidar a ciertos senegaleses, pero a su vez tiene la paradoja de que todo el tiempo está haciendo acciones marginales que están del lado de la explotación del hombre por el hombre, ¿no? Les decía que en términos de Erickson, la generatividad que es, y no es ni más ni menos que guiar y cuidar a la otra generación, pero hacerlo bajo el convencimiento de que existe la bondad de la especie humana, lo cual es muy difícil de creerlo, ¿eh? En el medio de esta narración. O sea, es muy heroica la narrativa precisamente porque, como dice Olga, la película muestra la miseria de la vida en general. Entonces, creer en la bondad de la especie es prácticamente un imposible ahí, ¿no? Sin embargo, en los bordes, de la miseria humana, en medio de la merda, ¿no? En medio de la explotación, en medio de la enajenación de la condición humana, ¿no? Donde los chinos están peor que animales, que perros tirados, eh, los africanos siempre huyendo de la policía, vendiendo drogas, eh, terminando presos. Lo que hay siempre es que conviven como dos submundos, ¿no? Por un lado el mundo de los españoles, en donde ellos tampoco están mucho mejor, pero por otro lado un submundo, ¿no? Que es ese mundo de la extranjería y es como si uno hubiera bajado a los infiernos del Dante, ¿no? Porque existe la traición, existe la miseria, existe la venta de personas, ¿no? Y en todos está metido Uxal, ¿no? Y efectivamente, como en algún momento le dice el chino, dice, bueno, no te hagas el tonto porque vos también tenés la culpa de esto. Él, ¿se acuerdan? Es el que había comprado esos calefactores, esos radiadores, que como bien dice, es culpa mía, yo compré esos que eran los más baratos, ¿eh? Y entonces siempre está en la paradoja esta de querer brindarles mejores condiciones de vida a las personas que tienen cerca, pero a su vez reproducir las mismas prácticas de enajenación, ¿no? Hay dos o tres discusiones con un chino, dice, ustedes no les están pagando a esta gente, dice, bueno, en China se les pagaría 51 centavos el día. Entonces, siempre se remite a peores condiciones de vida posibles. Cuando digo peores condiciones de vida posibles, ¿eh? Es que siempre hay una posibilidad de mayor degradación, ¿no? Inclusive lo que se transforma como una posibilidad de esperanza, ¿no? Como una posibilidad de vida que es estar en medio de la posibilidad de crear algo, la opción que aparece es una opción muy dura. ¿Eh? ¿Cuál es esa opción tan dura? Aparece la opción de poner como posibilidad el robo de otro, ¿no? Hay una escena que él ya casi está moribundo en la final de la película,
eh, que él le pide a la chica senegalesa que cuide sus hijos, ¿eh? Y cuando le pide eso, le muestra todo el dinero y uno sabe que pone en riesgo lo que toda la vida, o por lo menos el poco periodo de vida que le hemos acompañado, estuvo afanosamente ahorrando. Y la chica le dice que no va a ser así, que ella se vuelve a su otro infierno conocido, porque dice, yo no soy de acá. ¿M? Y aún así, a pesar de esa condición, de estar frente a un moribundo, de tener la posibilidad de dos chicos que van a quedar solos, esta chica opta por robarle el dinero, ¿no? Deja a su hijo en la escuela y parte con el dinero que le había ahorrado, quedando los chicos en la nada. Y cuando uno dice en la nada, ahí de nuevo aparece la condición de la marginalidad y del azar, por decirlo de alguna forma, ¿no? Beatriz, que es como el personaje más entero, más íntegro de todos, el más maternal, que es esta persona que tiene su mismo don, y además de tener su mismo don, eh, tiene como una vida construida en dirección a sanar y a curar, ¿no? Le hace esa imposición de manos, eh, lo confronta siempre contra la realidad de que está muriendo, le dice que la quimioterapia no sirve, ¿eh? En algún momento le dice, vos no cuidás de tus hijos, ¿no? El universo cuida de tus hijos. Y él le dice, el universo no paga la renta. Entonces, me parece que ahí también está el kit de la cosa, ¿no? Ella le entrega como dos guijarros, como dos piedras, eh, y entonces les dice que se los entregue, que eso los va a proteger, y él confía en eso, de hecho se los regala en el cumpleaños número 10 de Ana, ¿no? Eh, y en todos los casos, nos parezca mejor o peor, ¿m? En todas las oportunidades, aparece siempre la posibilidad de que se genere alrededor de Uxal y de sus hijos un clima familiar de hogar, no sé si diría de alegría, pero en la pobreza y en la restricción, que se genere un clima de convivencia, casi les diría que de convivencia amorosa, y que a la larga fracasa, ¿no? Porque cuando aparece la esperanza como un viaje a los Pirineos, en un viaje familiar, lo que podría ser una escena, digamos, de pequeños burgueses, donde todos van a vacaciones, de clase media, donde aparece la posibilidad de la felicidad convencional, se ve totalmente interrumpida, ¿no? En parte por la muerte de todo el contingente, estas 25 personas chinas, y en parte porque en la locura de Marambra la madre decide llevarse solo a Ana, porque también lo ha castigado a Mateo físicamente, y hay un diálogo en donde eso aparece, ¿no? Donde él le dice, ¿le pegaste? No, dice ella, ¿le pegaste? Le vuelvo a preguntar, y después ella, sin que le pregunten por segunda vez, dice sí, ¿no? Entonces, ahí hay como el registro de dos acciones básicas de la generatividad, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con, perdón, uno de ellos tiene, uno de ellos tiene que ver con el generar estas condiciones de cuidado, que lo hace como puede, ¿m? De buscar esos ahorros como para que los chicos puedan sobrevivir más allá de él. Y por otro lado, tratar, que es lo que trata la generatividad, de parar el daño, ¿m? De que él sea el buffer, el amortiguador, que él sea el parachoque de toda la crueldad humana que llega, siempre llega, y la crueldad a través de los adultos, muchas veces mediado por la locura de los padres, la mayoría de las veces, ¿eh?
y otras veces a través del mundo, ¿no? Porque quizás una de las historias felices, una de las finales hermosos, eh, sería que efectivamente esta chica senegalesa los acompañara, los cuidara, los adoptara y quedaran todos al cuidado de ella, pero esa no es esta película. Esta película es la crudeza de la esperanza partida en la condición humana, ¿no? Porque efectivamente, como dice Nidia, ¿qué esperaba uno? Que la senegalesa se fuera con los chicos, ¿no? Eh, y entonces efectivamente lo que se parte es que por ahora, ¿no? Y es muy difícil de creer esto, pero es el discurso más fuerte en la película, el que para los daños y también los genera, por eso es un personaje tan difícil, es él, ¿no? Porque efectivamente él siente la atroz culpa de la calefacción, que los iba a matar en ese encierro, ¿no? Sin aire, los iba a matar en esa condición de esclavitud. Él pierde a Lily y al bebé de la nena, de la muchachita esta china, pero a su vez intenta también salvar a los hijos. Entonces siempre es como quien está nadando en las aguas del infierno, ¿no? Entonces nadar en las aguas del infierno no tiene otra opción más que la posibilidad de quemarse, ¿no? Eh, y todo el tiempo está puesto en ejercicio este trabajo que es muy doloroso, yo de acuerdo con lo que dice Marité, muy muy doloroso, que es el trabajo de eh, tratar, y en eso es muy valiosa la película, de encontrar la ternura en medio del dolor y de la desgracia, ¿no? Hay algunas escenas, unas cuando comen una manteca de maní, me parece, un dulce de la lata, ¿no? Eh, varias escenas donde se intenta, ¿no? El mismo festejo del cumpleaños, donde se le canta un cumpleaños feliz, tristísimo a Ana, ¿no? Eh, y él es quien tiene que batallar en eso de acuerdo con la Cele, es un gran actor, Bardem, es la conjunción de la pura pérdida, ¿no? En eso sí es así, es la conjunción de todas las luchas perdidas, ¿no? Es decir, eh, finalmente él, porque sobrevive y vive de la miseria humana, o sea, nos guste o no, es un personaje difícil de constituirlo en el héroe americano, porque en realidad se basa en una heroicidad eh, mucho más humana, ¿no? Que es la heroicidad de hacer algo en relación a los otros, hacer algo para salvar a los otros en el medio de un mar de atrocidades. ¿Y qué es lo que nos dice? ¿Existe la posibilidad de salvarlo? Y sí, ¿no? Es como que uno desea, ¿no? Mejores condiciones de vida para la infancia porque efectivamente bajo esas condiciones nada le va a ser gratuito a Mateo cuando sea grande, que se queda sin el padre, con una madre que se comporta de manera violenta con él, que lo excluye y en realidad la escoge a Ana. Pero esto que se está viviendo, alguien que es tan chiquitito que no puede procesar la muerte del padre, en cambio Nana sabe ¿eh? Y tiene un diálogo en el baño cuando ve que su papá está por morir, lo abraza, dice, yo no quiero que te vayas, dice, él tampoco, yo no quiero irme y tengo miedo de irme. Y en ese punto sí aparece en la narrativa, tal cual, una pintura negra de Goya, aparece en la narrativa algo que es muy importante, algo que es muy importante, que entrelaza, y lo dice Beatriz también, la vida del protagonista con esos poderes extra sensoriales que tiene, ¿no? Fíjense que
todas las veces que se comunica, excepto con una viuda, ¿no? Y que tiene un señor mayor muerto, pero todas las veces que se comunica con tareas pendientes que quedan entre los hijos y los padres, ¿no? Que dice que guardé tal cosa, el reloj detrás de la pata de la cama, que se despide. Entonces esa acción de medium, que es una acción de medium que la hace él, ¿no? No es solo la literal de mediar y de hacerlo en función de eh, lo que pasa en el más allá. ¿Eh? Es una acción de mediar la acción incompleta de los padres, ¿no? Que es la que tramita él en ese ensueño o en esa partida, ¿eh? En donde en ese ensueño, en esa partida, él y de alguna forma se ríe con el padre, se reencuentra, ¿no? Se fuma un cigarrito, se sonríe y es un esfuerzo grande, seguramente algo de esto tiene, no digo literalmente, pero seguramente algo de esto hay, en el esfuerzo que hace González Iñárritu porque esta película se la dedica al padre, ¿no? Entonces es como una película muy cruda sobre el día del padre, ¿no? Sobre el último día de su padre, ¿eh? Eh, que está puesta en diferentes figuras, ¿no? Paternas, ¿no? Todas figuras falladas, todas absolutamente figuras que han caído. Y esto sí explica algo de la miserable condición humana y de la enorme dificultad y desafío que plantea ejercer la función paterna. ¿Eh? Cuando digo ejercerla es mirar de frente a los ojos que eso le dice, el padre a su hija dice, mírame los ojos, ¿eh? Y poder encontrarse en ese reflejo algo mejor de uno mismo que lo que uno mismo vivió, ¿no? Eso es como para mí el kit de la peli, ¿no? Es decir, Bardem ha vivido la ausencia absoluta del padre, ¿no? Y aún así, como decía la José, en la primera transmisión sin sonido, creo que era, que decía Josefina Ternavasio, conserva el anillo, que fíjense que es un diálogo muy cortito, pero muy significativo. La nena le dice, nunca pensé que iba a tocar un diamante verdadero. Dice, porque mamá me dijo siempre que era falso. Ese era el anillo que le había regalado a su esposa, ¿no? Y entonces le dice, ¿lo conociste a tu papá? No, no lo conocí, se lo regaló a mi mamá y se fue, ¿no? Entonces, sí hay algo ahí, que esto que les decía, que siempre es mediar entre la ausencia absoluta como de su papá y la siempre el lugar horrible en el que está él, donde seguramente hay una condición que él mejora, ¿no? Porque pudieran estar mejor los chinos, los senegaleses, pero en casi todas las funciones fracasa. Fracasa absolutamente en dirección a los chinos, fracasa absolutamente en dirección a los senegaleses, de hecho termina preso. Entonces, siempre su condición de mediador es quedarse del lado del barro, ¿no? Y con los hijos casi que también, ¿no? Porque en algún punto le pide perdón, decir a Ana que me hubiera gustado estar en los Pirineos, se encuentra y vuelve con que Mateo está solo en la casa y golpeado. Y a su vez, este es el mejor padre de los padres, ¿no? Porque está su padre que se fue, huyendo, digamos, del fascismo. Eh, Está también el padre chino, que es un desastre, digamos, un explotador. Y está también el padre de Senegales, que termina preso, ¿no? O sea que en realidad toda la construcción que hay es una cosa de a ver si se puede redimir a alguna función del padre, y como una característica multicultural en el medio de la época, ¿no? Eh,
Yo estoy de acuerdo con Olga, que Olga tiene un corazón muy sensible, sos una persona hermosa, Olga, y yo creo que lo que vos decías al inicio es como la gran pregunta sobre González Iñárritu, y que es mostrarnos el dolor, la tristeza, la amargura de los personajes, como vos decís, y que sufren, pero en algún punto uno podría decirse, bueno, ¿y por qué vemos esta película? Podría ser que yo me equivoque y hayamos escogido al director equivocado. Sin embargo, o por lo menos a mí me pasa, que me deja mucho aprendizaje esta película, en donde uno tiene para contrastar, aunque parezca muy loco, los esfuerzos generativos que se hacen en la vida cotidiana o se han hecho y las realidades, que esas realidades a nosotros no nos cruzan habitualmente. Digo, no nos cruzan habitualmente. Pero sí nos cruzan otras, con otros componentes de clase media, con otros componentes educativos, quizás con otros componentes en donde ese contraste para mí tiene algunas funciones, ¿no? Ver cuánto de miseria hay, en este caso, en padres que abandonan a sus hijos, que no pasan una cuota alimentaria, que se enferma una hija y no van a visitar, que son incapaces de comprar un remedio, llevar a un chico de vacaciones, o que son absolutamente indiferentes a las necesidades de sus propios hijos, ¿no? En donde no tiene la fachada tan cruel, eh, tan expuesta la herida, digamos, tan necrosada, ¿no? La amputación de la función, porque está como expuesto el corte y además está putrefacto, ¿no? Pero uno podría reconocer esas acciones de miserabilidad, y cuando digo reconocer esas acciones de miserabilidad, en el marco de gran parte de las acciones que están puestas en la vida de personajes muy miserables, donde no son capaces de detenerse, como Uxal sí lo hace, a pensar en la condición de la continuidad más allá de la muerte, ¿no? Es decir, cómo sigue, porque fíjense que en él hay una preocupación absoluta de cómo van a quedar sus hijos, ¿no? Y por otro, esa tristeza, esa amargura, ese dolor que coincido absolutamente con Olga, es entrar en contraste en estas exigencias un poco neuróticas que por ahí tiene la gente respecto de su propio ejercicio de la paternidad, ¿no? Respecto de sus propias exigencias o nuestras, podremos decir, exigencias de la crianza, que todas tienen que ver con este esfuerzo de ponerse a mirar la propia ejercicio de paternidad sin tantas exigencias sobre el ideal, ¿no? Y entonces tratando de hacer lo mejor posible y sobre todo en momentos donde el ejercicio de la paternidad o la maternidad nos hace dudar, ¿no? En la adolescencia, en los momentos en que los hijos reclaman y reprochan. Entonces puedes decir, bueno, a ver, ¿estamos mediando el dolor humano? ¿Estamos siendo capaces de cuidar y de proteger en medio de los avatares de una separación, de un divorcio, de una pérdida económica? ¿Estamos siendo capaces de proteger? Y si estamos siendo medianamente capaces de proteger, también saber que no va a haber protección absoluta de esos dolores. No sé si me explico. No hay afán que pueda conquistar la tarea. No hay afán, no hay esfuerzo que pueda ser eficaz con esa tarea. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay modo de resolver absolutamente la protección, pero sí saber que esos esfuerzos sí tienen enormes consecuencias. Pero nos pone de cara a qué? De cara a la muerte. O sea, efectivamente muchas de las exigencias de los dolores, que si hice bien, que si debiera haber sido más comprensivo, que no tuve suficiente tiempo porque trabajaba, muchas de esas exigencias, contrarrestándolas, ¿no? Con la posibilidad de la muerte, ¿no? Uno se pregunta y dice, bueno, sí, efectivamente las cosas estuvieron bien hechas, ¿no?
o no sé si estuvieron bien hechas, pero sí estuvieron hechas lo mejor posible, ¿no? En dirección a que, a que hay un piso, ¿no? Que me parece interesante lo de Beatriz, que tiene que ver con las acciones que hace uno y esta posibilidad que le dice ella de despedirte, ¿eh? de, eh, de entender que hay una finitud y que son tan importantes los esfuerzos como los resultados. No sé si me explico. O sea, es mucho más importante la lucha que el resultado. Y esta no es una película suavecita, no es una película indulgente. Que podamos decir que el personaje de Uxal es un personaje glorioso que intenta redimirse, pero lo que sí está claro es que la fuerza ahí del amor es muy poderosa y tomando un eh, speech de una película que dice el amor moverá montañas pero no salva a la persona que amas. O sea, no sé si no la salva, ¿m? No sé si la redime, pero ayuda a construir una idea de que ese esfuerzo no es un esfuerzo en vano. ¿Qué dicen? A ver, la Bibi Gastaldi dice, hola Andrés, lo duro de la situación es que se avisa con el afecto. Sí, em, excepción de Mateo, que es el que más sufre, eh, seguramente de Ana ya está hecho el legado, ¿no? En ese, no solamente las guijarros que se lo dan y dicen consérvenlo porque es algo que quiero que se los dejó su padre, que ellos todavía no tienen mucho sentido, y ese sentido cobra importancia para nosotros como espectadores porque es algo que Beatriz le regala, y entonces en hacer este pasaje, los chicos ni la conocen a Beatriz, pero es como un pasaje de protección. Pero lo que sí está simbolizado es el anillo, ¿no? Donde ella dice, yo no sabía que en realidad era verdad. Entonces, si me lo puedo quedar, sí, sí, por supuesto, quédatelo. Y él ahí también hace otra despedida, ¿no? Esas despedidas son las más fuertes en términos simbólicos porque también hay una excepcionalidad en esta película, que es que él tiene, como pocas personas tienen, la oportunidad, y lo que les voy a decir puede que les parezca muy loco, pero es la oportunidad de despedirse sabiendo que se va a morir. Entonces todo el tema del cáncer de próstata, que es tardío, que creció la metástasis, que lo tiene en el hígado, o sea, que él ya sabe y lo que pregunta es cuánto tiempo, le dice unos pocos meses. ¿M? Esos pocos meses del cáncer implican que él trate de organizar su partida, ¿de acuerdo? Y cuando digo organizar su partida es porque eso que la gente dice de manera poética, los hijos son los hijos de la vida, ¿m? Son tan hijos de la vida, son tan hijos de la vida, que aún tienen que luchar con estas condiciones de marginalidad absoluta, absoluta, donde lo que viven es una vida de mucha pobreza, de muchísimo dolor, de tener una madre alcohólica, de tener una madre que además es maníaco-depresiva, o sea que además tiene trastornos bipolares, digamos, que además tienen una historia de mucha pasión amorosa, pero de un desencuentro permanente con el marido, con Uxal, y de eso no se los puede salvar a los niños, ¿no? Es decir, lo que les decía al inicio, ¿no? Eh, Hay un reconocimiento absoluto de González Iñárritu de que la vida es terriblemente atroz para muchas personas, ¿no? Pero no para una excepcionalmente una historia de vida, sino que las condiciones de vida son excepcionales. Excepcionales las buenas, porque las comunes, desde su punto de vista, por supuesto, son de mucho dolor. Y uno si hace ese esfuerzo, va a notar que efectivamente es así, ¿no? Que hay una eh, porción de la realidad que puede que nosotros tengamos la bendición de no vivirla, ¿no? Eh, yo no he optado porque son muy crueles, pero películas como Ciudad de Dios,
que es una película brasilera, donde muestra lo horrible de las vidas de los niños eh, que delinquen, donde la violencia no tiene ningún tipo de matiz. No lo hemos tomado porque creo que no quedaría nadie en el curso. ¿eh? ¿Por qué? Porque las películas que no dejan esperanza son muy difíciles de procesar. ¿M? Son muy difíciles de ver, de mirar, ¿no? Acá, nos guste o no nos guste, lo que también queda claro es que estos chicos los va a cuidar el universo, pero bueno, hay algo que efectivamente, como dice Josefina, el anillo es como el representante de la transferencia de ese amor, ¿eh? Eh, y que en realidad es la continuidad de dos cosas a la vez, porque esto es lo que cuesta procesar. Nosotros por ahí estamos muy educados en la mitología clásica, donde hay una heroicidad que está marcada por uno que es bueno, ¿m? Por alguien que es muy fuerte, tipo Heracles, por alguien que es muy eh, loco y batallador como Aquiles, supónganse, y otro que hace el contrapunto de esa heroicidad, ¿m? Persiguiendo al héroe, generándole dificultades, estando en la vida planteando su propio maldad, lo cual hace al héroe más heroico, ¿no? No estamos tan acostumbrados a mirar el dualismo o la ambivalencia que ese recorrido tiene en la vida humana. No sé si me explico. No hay nada que lo salve mucho a Uxal, excepto el esfuerzo que él hace por cuidar las condiciones de vida de sus hijos y porque está claro que en él hay amor, pero a su vez en él conviven una cierta cantidad de atrocidades que de las cuales él vive, ¿eh? Porque él le cobra a los chinos, le cobra su cuota a los eh, senegaleses, le pasa el dinero de la corrupción a la policía. Entonces es una película que es muy dolorosa, ¿m? Pero es esta cuestión de a ver si uno puede descubrir algo de humanidad en medio de la atrocidad, ¿no? Yo, a colación, bueno, me parece que fue en las jornadas estas de junio, a mí hay una eh, autor que me gusta muchísimo, ¿m? Que es Badiou, otros, es un filósofo francés que habla mucho sobre el amor, y dice algo que a mí me parece que es la verdadera esperanza. Dice, el amor es la potencia dentro de la catástrofe, ¿no? Y esas vidas son arrasadas por la catástrofe. O sea, no es una cuarentena, digamos. Son 100 días, 120, 6 meses de malaria. Son vidas enteras, años enteros de criar a los otros en condiciones de excepcionalidad. Entonces nos abre una ventana que es muy dolorosa, pero nos pone en una situación donde es difícil empatizar, pero es necesario empatizar con la condición humana. Y ahí, cuando hablo de la condición humana, son las vidas tan tristes, por ejemplo, de los chinos, las vidas tan espantosas de los senegaleses, que uno, como que las vive, como turista de Barcelona, no sé si me explico, ¿no? Como, no sé, cuántos meses pasa uno por Córdoba, entonces, o en estas oportunidades, y ve gente pidiendo, 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 y uno lo que ve es el pedido, ¿no? Y que son muchos, pero le cuesta cerrar los ojos o abrirlos o mirar a los ojos de esa persona y decir, bueno, a ver, ¿cuáles son las condiciones de vida? ¿Dónde está durmiendo? ¿Cómo está comiendo? ¿Qué está haciendo? No sé si me explico. Porque si yo tengo ese mínimo ejercicio, seguramente va a aparecer algo más de humanidad en nuestro vínculo. Ahora bien, no lo hago porque todo el tiempo haciéndolo, si no lo hacemos, una defensa, ¿no? Porque es exponerse mucho a la condición de dolor del otro. Pero efectivamente ese es el ejercicio, ¿no? ¿Qué dice la Bibi Gastaldi? Me dolió intensamente la película. Es que es así, es muy dolorosa. Sobre todo eso de la vida que se enseña con la gente expuesta. Que se ensaña, perdón. Con la gente expuesta. Claro, es que em, no sé si hay un ensañamiento. Hay un ensañamiento con el sufrimiento, pero son las condiciones de vida de esa gente de todos los días, ¿no?
y son las condiciones de esas personas, por eso les digo que esto es un contraste que es muy bonito o que sirve o que tiene un sentido cuando uno tiene que bajar, esto sirve la cuarentena también, ¿no? Las condiciones de exigencia sobre la existencia, ¿no? Entonces, decís, ¿cómo estamos? Estamos en cuarentena, estamos... Sí, sí, bueno, tenés casa, tenés comida, tenés tus hijos que en algún punto te llaman por teléfono, alguien que me puede salvar, tengo un encuentro amoroso, alguien que me diga que me quiere, eh, un abrazo, no importa si es un hijo, puede ser un sobrino, puede ser los nietos, y tengo dificultades, sí, porque por supuesto que las dificultades son inherentes a la condición humana. Son inherentes a la condición humana, porque por ahí lo que generamos es un ideal respecto de las condiciones de vida o los modos de transitar en el mundo, ¿no? Es decir, y ese ideal no es más ni menos que el hijo bueno de las exigencias superyoicas que generan al hijo tiránico. No sé si me explico. O sea, eh, hay veces que condiciones generadas respecto de un ideal material, de alcanzar, que puede verse hasta en un lavavajillas, hasta la construcción del consumo, hasta el ideal de la construcción de una familia armónica, sin conflictos, sin padecimientos dentro de la familia, eh, haciendo de la negación y de el esconder la condición dolorosa como si fuera eh, una un destino, ¿no? De la construcción ideal de la familia Ingalls, la familia de la pradera que le dicen, ¿eh? En donde eso es lo que va. Y en algún punto, el película Silvio dice, eh, ¿qué, qué es lo que me está mostrando? O sea, ¿qué es lo que me está diciendo? Y esta es la vida en su condición más atroz. ¿Y hay condiciones peores? Sí que hay condiciones peores. Ahora bien, ¿vale la pena, digamos, lucharlo en esta vida? Y sí, porque cada pequeña lucha genera una cuota de bienestar, podríamos decirlo, o una cuota de esperanza que aún en medio de... Feliciano siempre dice, tiene un título de un artículo se llama Brillantes en el barro o Diamantes en el barro, y me parece que acá está expuesta de forma literal. La niñita descubre un brillante en el anillo de su padre, a pesar de... Ah, sí, es Beautiful. Bueno, él iba de González Iñárritu para contestarle a Andrea Paula. Eh, por ahí me copo. Eh, Les decía que eh, es muy importante, ¿no? Poner y mirar estas condiciones dolorosas, y entonces no solo para hacer un contraste, si nosotros estamos mejor, que en realidad está bueno alguna vez decir, y dejar de autocompadecerse y de lamentarse por lo que uno no tiene, sino que poner en valor toda esa cantidad de bendiciones que uno ha recibido, a pesar de las desgracias, sino entender que esta es la condición humana, que la condición humana es una convivencia de aspectos dolorosos, crueles, etcétera, y la necesidad de algunas personas de rescatar a otros y rescatarse a sí mismo en medio de esta crueldad, ¿no? ¿Qué dice Silvia? A ver, Silvita, eh, es una película que te muestra la dura realidad que existe del otro lado del espejo, y es una cruda verdad que existe, que hay que saber batallar para poder salir. Bueno, mira, mejor síntesis que esta, no sé si vamos a leer. Sí, me parece interesante lo que dice Silvia, que es el otro lado. Es el otro lado de lo cual uno por ahí pasa rápido porque le cuesta verlo en un chico de la calle, en un tipo que te limpia el auto, eh, en tantas condiciones que se viven con mucho dolor en una villa. Fíjense que, digo, sirve hasta para aprender esta cuestión de la pandemia, ¿no? Que es brutal, es absolutamente brutal.
Entonces uno dice, bueno, sí, existe la pandemia, qué sé yo, y puede leer eh, leer los números eh, muy, eh, de manera muy eh, epidemiológica, pero lo dicen con toda claridad, o sea, cuándo son más y cuándo aumentan, cuando efectivamente están en condiciones de marginalidad, de hacinamiento, etcétera, ¿no? Cuando se lo vive así en una villa. Entonces, en esa dirección es que ambas condiciones, ¿no? La de la enfermedad y la de la pobreza, se conjugan fatalmente para generar condiciones de vida muy dolorosas, ¿no? Entonces, ¿hay factores protectivos? Por supuesto que hay factores protectivos, ¿no? Eh, y en algún punto voy a volver a algo que no me acuerdo si era la Bibi Gastaldi o quién, manifestaba en la otra película de González Iñárritu, la bandada de pájaros, ¿no? La belleza que siempre los muestra en el ocaso, ¿no? O siempre los muestra a contraluz, ¿no? Entonces se ve la bandada de pájaros como si fueran golondrinas negras o como si fueran todas aves negras que forman figuras, ¿no? Que tienen una casi musicalidad, una armonía, pero van independientemente de lo que vea el espectador, es como un orden de la naturaleza que es bello y que a su vez es incontrolable por nosotros. Yo no sé qué representa en términos de símbolo, ¿no? Pero él usa mucho esto y habrán visto que es una persona muy recurrente, González Iñárritu, en donde trata de componer una narración que tenga algo de redención y algo de amor, sin negar lo doloroso, lo duro de la vida humana. Pero además se concentra muchísimo en la importancia del bienestar en la niñez, ¿no? Esta película es toda una llamado de atención sobre la importancia que es que todos los esfuerzos sean puestos en cuidar a los niños, ¿no? Todos, porque son los que viven de manera más atroz, ¿no? El despojo, los que viven de manera más desprotegida la crueldad y la banalidad del mal, ¿no? Es decir, porque contra esos enormes dificultades nada puede hacerse si no hay alguien que esté protegiendo como pueda, que esté protegiendo como mejor pueda hacerlo de manera más humana posible, es decir, no en el ideal del ejercicio de la función, sino que esté poniendo lo mejor de sí para salvar ¿eh? Al niño que hay que necesita sí o sí ser salvado, o sea, que necesita la bondad de alguien que a pesar de las dificultades en las que se encuentre, ¿eh? tenga la posibilidad de ser cuidado, que tenga la posibilidad de ser amado. Y eso va a dejar una huella, va a dejar una huella. Eh, bueno, además, como decía la Celia en mitad de la clase, la actuación de Bardem es magistral, ¿no? Eh, tiene muchas críticas sobre que es un melodrama, pero bueno, me parece que esas tienen que ver con críticas que hacen al cine. Bueno, muchachada, vamos a aclarar cómo sigue esto. Primero quiero decirles y agradecerles a todas, a todos el esfuerzo que están haciendo por sostener el CEPRAN con cada donación, recomendando el Facebook, la página. Miren, son épocas muy duras, ¿eh? A mí no me gusta autocompadecerme ni me gusta generar una perspectiva de desgracia donde no la hay. ¿M? Porque efectivamente, volviendo a González Iñárritu, hay gente que sufre mucho más que lo que estamos sufriendo nosotros, pero sí saber y que lo sepan ustedes que es un periodo tan crítico,
tan terrible, tan duro, que si no estuviera del otro lado el sostén de ustedes, todo esto se caería, ¿no? El sostén que hacemos todos. Así que valga el agradecimiento para todos y cada uno de ustedes. ¿M? En términos organizativos, sí tendríamos que decir que hoy, por hoy, va a ser la última clase del cuatrimestre. ¿Eh? ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros nos vamos a tomar 15 días, más o menos, ¿no? Y entonces vamos a retomar. También vamos a retomar y vamos a preguntar, y eso vamos a hacer si hacemos una combinación de estas clases, ¿no? Entre un poquito de Facebook y después el Zoom o el Meeting, para que ya puedan participar de otra forma. También decirles que el CEPRAN va a largar más cursos, porque no vamos a tirar la toalla y porque sabemos que las posibilidades de reunirnos físicamente están muy lejanas, por lo menos en este año, ¿no? Entonces hay que tratar de refundar las cosas como se puedan, con las condiciones que la realidad nos impone. ¿M? Y esas condiciones son estas que tenemos, ¿eh? Y hay que ponerle el pecho y lucharlas y ponerle mayor alegría que se pueda y además cuidarnos mucho en estas condiciones. Porque frente a esta crisis hay gente que lo ha sufrido más que nosotros o lo está sufriendo mucho más que nosotros, ¿no? Nosotros por suerte estamos sanos, no voy a descartar que ha habido muchas pérdidas de personas en el CEPRAN, hay personas que han fallecido a lo largo de este cuatrimestre, eh, no por el COVID, sino por sus condiciones previas de salud, pero que seguramente estos contextos lo ponen más difícil. Entonces vamos a celebrar la salud de ustedes, ¿eh? Vamos a celebrar que han sido capaces y todos hemos sido capaces de cuidarnos. Vamos a descansar 15 días porque no se puede sostener este esfuerzo todo el año, todo el tiempo sin tomarnos unos pequeños días. Y después vamos a continuar, esperando que ustedes continúen también, esperando y deseando que estén sanos, que se sigan cuidando, para confiar que en algún momento se va a dar el reencuentro físico, que es tan necesario para seguir juntos, ¿no? Así que en principio eso, muchísimas gracias, en principio muchísima paciencia, ¿eh? Y mucha confianza y fe de que tenemos que salir adelante, que vamos a salir adelante si ponemos lo mejor de nosotros todo el tiempo, ¿m? Tratando de no decaer y bueno, y cuando caen los brazos, cuando caen las fuerzas, tomarse el respiro necesario para descansar, reponer las energías y saber que la vida continúa con sus luces, con sus sombras, con sus desafíos y de eso se trata. ¿Qué dice Nidia? Significa para mí el CEPRAN la posibilidad de dignificar este momento vital en que me siento privilegiada de tenerlo y tener mucho más que la mayoría de mi prójimo. Gracias. Bueno, y hasta la tarde. Sí, nos vamos a ver a la tarde, ¿eh? Bueno, pero a la tarde nos vemos, a las 16, ¿eh? Gracias Nidia, gracias China, a todos muchísimas gracias. Y nos estamos viendo, ¿eh? Las quiero muy mucho. Y que tengan linda mediodía. Nos vemos.